Vamos a platicar con José Yuste y con Carlos Alberto Martínez en este momento. Qué gusto, Pepe, Carlos, encantado de verlos. Muy buenos días. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, Raimundo. Pepe, ¿cómo viste este ajuste, este cambio que se esperaba? Incluso los nombres se esperaban, pero no es lo mismo que lo esperemos a que se concrete. Es ya el cambio para la segunda mitad y el final del sexenio del presidente López Obrador. Raimundo, muy claramente es una buena señal por quienes manda. Vaya, son economistas sólidos, no están casados con temas de deuda, les gustan las finanzas públicas sanas. Sin embargo, Raimundo, sí veo que en la Secretaría de Hacienda puede pasar algo interesante. Vamos a ver. Tenemos un problema serio de crecimiento en este sexenio, lo sabemos bien, no hemos crecido prácticamente nada, más bien hemos caído en este sexenio, y para la segunda mitad, ¿Rogelio Ramírez de la O podrá hacer algo distinto? Esa es la gran pregunta. No tiene experiencia en el sector público, eso es cierto. Sin embargo, lo que sí tiene es cercanía al presidente López Obrador, cercanía que muchas veces se ha perdido. Se perdió con Carlos Ursúa, y quizás se perdió con Arturo Herrera. Incluso López Obrador sabíamos que de repente, bueno, la política económica la hacía él. Le dejará a Rogelio Ramírez de la O, que además es alguien con tinte keynesiano, que puede dar más gasto, crecer más. Vamos a ver, viene la reforma fiscal, que la va a sacar ya Ramírez de la O. De ahí obtendría recursos, y vendría el presupuesto, que también lo va a sacar Ramírez de la O. Yo creo que van a intentar algo, por lo menos un poquito distinto a esta inercia que realmente vemos que no ha funcionado muy bien, Raimundo. Carlos, tú conoces muy bien el sector hacendario y también el Banco de México. Te pregunto, y un poco lo mencionaba Pepe, y lo menciona también los analistas citados por el Financial Times, ¿tiene algún hándicap Rogelio Ramírez de la O para no haber tenido ninguna experiencia en el sector público previamente? Y la otra pregunta, ¿cómo ves las calificaciones de Arturo Herrera para el Banco de México? Entendiendo que ha habido ya en este siglo 2 secretarios de Hacienda que van al Banco de México. Mira, yo creo que sí va a ser una para Rogelio Ramírez de la O, porque en la Secretaría de Hacienda es la única secretaría que tiene una relación totalmente transversal con toda la administración pública federal. Y además el aparato burocrático de las reglas de operación, de cómo se ejerce el gasto, cómo se deriva, cómo se aplica, las necesidades de las distintas dependencias de gasto público, de presupuesto, de liberación de recursos, va a ser algo muy, muy importante, que yo creo que esa va a batallar por ahí un poco, pero por fin el señor presidente de la República tiene al secretario de Hacienda que quiso tener desde el primer día de su gobierno. Hoy sí va a estar alguien ahí con el que tiene una mucho mejor interacción que con los dos anteriores. Ahora, Arturo Herrera es un economista, desde luego. No necesariamente la Junta de Gobierno tiene que tener muchos economistas, o todos economistas. Tiene un instituto de investigaciones económicas con más de 78 investigadores nacionales en economía, y es toda una industria de pensamiento económico en México, reconocida a nivel mundial. Sin embargo, sí pienso que Arturo Herrera, a diferencia de los dos anteriores secretarios de Hacienda que pasan de esa cartera al Banco de México, se ve como un absoluto subordinado del señor presidente de la República. ¿Por qué? Recordemos que el primero fue Guillermo Ortiz, que siendo secretario de Hacienda el presidente Zedillo pasa al Banco de México, pero ahí Guillermo Ortiz había sido jefe institucionalmente, jefe laboral de Ernesto Zedillo, y no lo veía como el presidente o el jefe de Estado, se veían desde el punto de vista económico como pares, como un tú a tú. Es así que Guillermo Ortiz, por ejemplo, nunca cedió remanentes de operación del Banco de México hacia la Secretaría de Hacienda, hacia el presidente Zedillo. En el caso de Agustín Carstens, pues es enviado al Banco de México, siendo Agustín simpatizante del PRI por parte de un presidente del PAN. También con una calidad en un presidente que es abogado, el presidente Calderón, y que de alguna manera no conocía la materia económica y sí se recargó en sus especialistas. Yo creo que aquí la parte importante es que Arturo Herrera
logre asentar firmemente la base de la autonomía del Banco de México, en la que por lo más hemos visto que el presidente está de acuerdo con ella. Pepe, aquí Carlos acaba de tocar el punto central que creo que es la preocupación que puede haber en varias partes de México y del mundo, que es si un gobernador del Banco de México que ha sido con las características de Arturo Herrera va a resistir las presiones del presidente o las iniciativas del presidente para que los remanentes que tiene el Banco de México se vayan de regreso al gobierno federal. ¿Tú cómo ves los márgenes de maniobra que tendría Arturo Herrera, tanto lo que le da el Banco de México como también su personalidad y su relación con el presidente? La relación de Arturo Herrera con el presidente López Obrador la sabemos bien, es una relación es íntima prácticamente y es obviamente, también lo sabemos, siempre ha ganado el presidente en lo que quiere. Arturo Herrera le discute con temas técnicos, con números, pero el presidente ha mandado. En el Banco de México será distinto. Arturo Herrera se podrá diferenciar del presidente López Obrador. Ahí creo, Raimundo, que sí va a haber algunos temas que lo podrán diferenciar. Uno va a ser la Junta de Gobierno. A pesar de que ya la mayoría de la Junta de Gobierno habrá sido designada por López Obrador en el Banco de México, la verdad es que sí han mostrado autonomía. Desde los nuevos subgobernadores, Gerardo Esquivel, Jonathan Heath, Galia Borja, han mostrado autonomía, y ya ni se diga Irene Espinosa, que no fue designada por este gobierno. Creo que la Junta de Gobierno sí le podría poner un dique a Arturo Herrera si quisiera hacer algo así. Dos, está la ley del Banco de México, que todos la conocemos y es muy clara. También va a ser difícil que la lleve adelante para dar a fuerza remanente. Pero en efecto hay un riesgo, ese riesgo es el remanente. El presidente López Obrador por alguna razón se casó con que el remanente es algo bueno para el gobierno. Cuando tienes remanente realmente es que te aumentó la deuda externa, el dólar se fue para arriba, realmente tienes mayores problemas, pero bueno, el presidente López Obrador va a querer remanente y ahí Arturo Herrera, vamos a ver cómo va a actuar, tendrá que actuar con autonomía. La ley y la Junta de Gobierno creo que van a ser un dique para evitar que hiciera algo muy a favor del presidente. Carlos, hace unos momentos decía Pepe Yuste sobre este perfil keynesiano de Rogelio Ramírez de la O, pero al mismo tiempo que están en la lógica de un manejo fiscal responsable. No se va a poner a imprimir billetes nunca, Rogelio Ramírez de la O. Pero ¿tú cómo ves frente al desafío que tiene este gobierno ya de cara a la parte final de la administración, a lo que se requiere para una reforma fiscal? ¿Cómo estás tú previendo la gestión de Rogelio Ramírez de la O? Sí, mira, yo pienso que efectivamente en la parte, ya lo decía también Pepe, en la parte, digamos, macroeconómica fina de disciplina fiscal y monetaria, sí va a mantenerse con ambos nombramientos, porque yo creo que el presidente está decidido a que luego de las elecciones, este segundo tercio de su mandato, no complicar, no generar una crisis económica que se pudiera dar por X o Y razones, de manera externa o de manera interna o combinada. Sin embargo, sí pienso que para los problemas que tenemos hacia adelante vamos a tener que ser muy meticulosos con el tema de la reforma fiscal. El ejemplo de Colombia es muy relevante. El mensaje electoral de hace unos días es clarísimo. Las clases medias, que son fundamentalmente el sostén del gobierno y en general de la economía porque generan la mayor parte de los empleos, y del gobierno porque son básicamente los que pagan impuestos. Las grandes corporaciones tienen mejores estrategias para minimizar el impacto de pago de impuestos, y las clases medias no tienen salida, son las que realmente sostienen al gobierno. Si esta reforma fiscal se percibe que va a alterar un poco esa ecuación endeble, como está la situación de encierro de pandemia de más de un año, la crisis de salud, enfermedad, dolor, muerte, ansiedad, estrés que está viviendo la sociedad mexicana por este encierro, si se percibe que se va a atacar a ese segmento una vez más en el tema impositivo, creo que sí es muy delicado ese balance social que puede detonar en una situación no muy sana. Tendríamos que ver que se va a ampliar la base gravable. Algo se tiene que hacer con la economía informal, definitivamente, antes de voltear a ver el otro tema. Pero fundamentalmente yo vería que el gran reto de Ramírez de la O son tres.
los balances de Pemex y CFE, prácticamente Pemex está en quiebra operativa. Vería yo el reto en educación, muy mal, abandonada, los niños y los jóvenes un año sin escuela, las escuelas hay que rehabilitarlas, hay que mejorar el gasto en educación y por supuesto el tema de salud y educación de alta sensibilidad social. Carlos Alberto, Pepe, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros analizando lo que tenemos y para dónde vamos. Que tengan muy buen día. Síganse cuidando. Buen día, gracias Raimundo.